Vivimos rodeados de ruido, coches, notificaciones, conversaciones. Todo compite por nuestra atención. Pero en medio de este caos, el alma anhela un respiro, un espacio de calma. Ese refugio es el silencio, no vacío, sino lleno de significado y paz. En el silencio, descansamos del mundo exterior y escuchamos una voz más profunda. Lo encontramos en la contemplación de la luna, el murmullo de las hojas, la calma antes del amanecer. Son portales a una dimensión más profunda, recordándonos que más allá del ruido hay serenidad. Al adentrarnos en la quietud, las preocupaciones se disipan y el silencio calma la mente. Nos permite desconectar del ruido externo y conectar con nuestro mundo interior. Basta con cerrar los ojos y escuchar nuestra respiración para abrir la puerta a la paz interior. Así comienza el viaje espiritual hacia el silencio, donde Dios, en su sutileza, empieza a hablar. En la Bhagavad Gita, Dios dice: "Yo soy el silencio de lo oculto". Esta frase nos invita a buscar lo divino no solo en lo visible, sino en el misterio y la quietud. Nos enseña que la presencia divina reside en el espacio entre pensamientos, en lo invisible. El silencio se convierte en un portal a lo esencial, donde lo más importante es invisible a los ojos. Para encontrar a Dios, debemos aprender a apreciar el misterio y sentirnos cómodos en el silencio. Así, la quietud se vuelve guía hacia una conexión auténtica y profunda con lo sagrado. La voz de Dios no es un trueno, sino un susurro suave, perceptible solo cuando todo calla. Para escuchar ese susurro, debemos acallar el ruido de la mente. No se oye con los oídos, sino con el corazón, con la parte de nosotros capaz de intuir y sentir. Escuchar con el alma es sintonizar la frecuencia del amor y la paz. El silencio interior es indispensable para esta escucha sagrada. Mientras la mente esté ocupada, el susurro divino pasa desapercibido. Crear silencio interior es observar los pensamientos y dejarlos pasar. Así, abrimos espacio para que el susurro se haga audible. Prácticas como la meditación y la oración nos entrenan para aquietar la mente y abrir el corazón. La voz de Dios es un susurro constante, disponible para quien esté dispuesto a escuchar con el alma. Nuestra cultura teme el silencio, viéndolo como vacío o soledad, pero espiritualmente, el silencio es la presencia de todo, un espacio fértil y creativo. Al entrar en el silencio, descubrimos que no está vacío, sino lleno de potencial y vida. Sentimos una presencia profunda, la esencia de nuestro ser y la chispa de lo divino. El silencio es el terreno donde germinan la sabiduría y la paz. Como la tierra en invierno, parece inactivo, pero en su interior se gesta nueva vida. En la quietud surgen ideas, soluciones y una paz profunda. Debemos aprender a honrar el silencio como un espacio sagrado, no como un vacío. Es el útero de la creación, el retorno a la fuente. Sumergidos en él, nos conectamos con la presencia fértil de Dios. En la vida, a veces nos sentimos perdidos, desconectados de nuestra esencia. El silencio es un regreso al hogar interior, al corazón despierto, fuente de paz y guía. No es solo un órgano, sino el centro espiritual donde reside nuestra sabiduría más profunda. Cuando la mente se calma, el camino al corazón se abre. Allí, las cargas se aligeran y los miedos se disuelven en confianza. Ya no buscamos respuestas fuera, porque la guía está dentro.
Cada momento de silencio consciente es un paso hacia nuestro centro. El silencio es el portal que nos devuelve a nuestro verdadero hogar, el corazón despierto. En el gran silencio, la voz de Dios se manifiesta como intuición, un saber interior claro y certero. La intuición es el lenguaje del alma, guiándonos con sensaciones y certezas profundas. No proviene del ego ni del miedo, sino de nuestra conexión con la sabiduría universal. Para escucharla, debemos distinguirla de otras voces internas. La intuición es serena y clara. El silencio es el campo de entrenamiento para reconocerla. Confiar en la intuición es confiar en la guía divina dentro de nosotros. Cada vez que la seguimos, nuestra confianza crece y sentimos la presencia de una sabiduría superior. La intuición es el susurro de Dios guiándonos en el viaje de la vida. ¿Cómo invitar el silencio a nuestra vida? Todo comienza con la intención de detenerse y escuchar. No se trata de hacer, sino de dejar de hacer, crear pausas, pequeños oasis de quietud. Basta con 5 minutos al día, en cualquier lugar tranquilo. Siéntate, respira y observa tu respiración, dejando pasar los pensamientos como nubes. En este espacio, abre tu corazón y mantén una actitud de receptividad. No esperes respuestas espectaculares. La respuesta puede ser una sensación de paz o una nueva perspectiva. El arte de escuchar es estar presente y abierto. Cada pausa consciente es una invitación a la voz divina. Así, el silencio se convierte en un espacio sagrado de encuentro interior. Practicar el arte de escuchar transforma nuestra relación con nosotros mismos y con lo sagrado. Practicar el silencio es como entrenar un músculo. Al principio cuesta, pero se fortalece con constancia. Es un encuentro profundo contigo mismo, más allá de roles y expectativas. No se trata de vaciar la mente, sino de volver a la quietud una y otra vez. Con el tiempo, notarás sus frutos, más calma, conciencia y conexión con la vida. El silencio interior irradia paz hacia afuera, transformando tu entorno. Haz del silencio una parte esencial de tu rutina, como un regalo para tu alma. En la constancia, descubrirás una fuente inagotable de fuerza y claridad. Gracias por acompañarnos en este viaje de silencio interior y autodescubrimiento. Si este mensaje resonó contigo, te invitamos a ser parte de nuestra comunidad. Suscríbete a nuestro canal para seguir explorando juntos caminos de paz y presencia. Comparte este video con alguien que pueda necesitar un momento de calma en su vida. Y no olvides darle un me gusta si encontraste valor en estas palabras. Tu apoyo nos ayuda a llegar a más corazones que buscan luz y serenidad. Recuerda, cada paso que das hacia el silencio interior es un regalo para ti y para el mundo que te rodea. Estamos agradecidos de tenerte con nosotros en este camino. Hasta la próxima, que el silencio dentro de ti florezca en paz y alegría. El viaje hacia el silencio revela que nunca estamos solos. Al escuchar en la quietud, encontramos una presencia amorosa y constante, Dios en el silencio del corazón. La soledad física se transforma en comunión sagrada y autoconocimiento. Ya no buscamos validación fuera, porque hallamos amor y aceptación dentro. En la alegría y el dolor, sentimos esa presencia como consuelo y fuerza. El silencio se convierte en un abrazo, la soledad en compañía divina. Al escuchar con el alma, descubrimos que la voz de Dios es el latido de nuestro propio corazón y nunca más estaremos solos.